Hola a todos, yo soy Anilene y aquí les traigo el resumen de los capítulos 15 y 16 de Mao. Tenemos mucha información, pasaron muchas cosas, así que vayamos rápido a la intro. Shiranui observa a Mao en el piso, y ahora que lo piensa, aquella vez debió haber sido un ritual de selección, ya que reunieron a todos los aprendices que habían estado entrenando juntos desde que eran niños. El maestro del clan Goku les dijo que la cueva del hueso blanco era un laberinto natural con miles de túneles, solo debían escapar con vida. Eso era todo lo que los aprendices tenían que hacer. Shiranui era un niño en esa época y comprendió que lo que realmente estaba evaluando el maestro era la forma en cómo escapaban de ese laberinto. Mientras Shiranui vagaba por los túneles, no supo cuántos días permaneció en la oscuridad. Estaba solo y pensó que iba a morir allí, pero justo cuando perdió toda esperanza, vio a alguien que no era uno de los aprendices. Nunca había visto a ese niño, que de vez en cuando se detenía a escuchar con atención y luego continuaba caminando sin perder el rumbo. Por eso Shiranui comenzó a seguirlo desesperadamente. Gracias a él llegó a la salida y vio cómo el maestro le decía al niño que había entrado a la cueva 3 días después que los demás. El niño respondió que le habían enseñado a leer el flujo del aura del agua y a rastrear las venas de dragón. Tal como Shiranui sospechó, aquel niño no pertenecía al recinto y poco después se marchó. En ese momento, el maestro se dio cuenta que Shiranui estaba allí y que había seguido a ese niño para escapar de la cueva, por lo que le dijo que debería estar agradecido de haber salido con vida. Shiranui menciona que el maestro lo miró como si fuera una peste, y a partir de ese día perdió cualquier interés en él, y aún peor, comenzó a maltratarlo. Además, tiempo después, oyó rumores de que el maestro había tomado como aprendiz a un niño ajeno al recinto. Ese aprendiz era Mao, y en el momento en el que lo vio, supo que era el niño de la cueva. Volviendo al presente, Mao le pregunta a Shiranui si lo detesta porque él deseaba convertirse en el sucesor del clan Goku. Shiranui responde que el maestro lo regañaba y lo golpeaba todo el tiempo, pero de la nada apareció un cualquiera como Mao, a quien nombraron sucesor. Al oír eso, Mao le pregunta si entonces fue él quien mató al maestro. Shiranui, enfurecido, le pisa la cabeza y le dice: "Tú lo mataste, Mao, ¿no es cierto?". Por eso, Shiranui se calla en ese momento, no dice nada más, pero Mao recuerda que cuando encontró a su maestro muerto, también alguien lo vio y lo atacó pensando que él era el asesino. Por eso, le pregunta a Shiranui si ese día la persona que le hizo aquella cicatriz en el rostro fue él. Shiranui se ríe de Mao, porque hasta ahora se da cuenta de aquello. Mientras esto pasa, Nanoka y el grupo siguen el aura de metal que les indica la espada. Esta termina frente a una puerta que parece conducir a un refugio subterráneo, así que deciden entrar. Volviendo con Mao, Shiranui menciona que si hubiera tenido la oportunidad, habría matado al maestro con sus propias manos, y jamás habría permitido que alguien de fuera como Mao tuviera ese privilegio. Mao le pregunta: ¿lo habrías matado para convertirte en el sucesor del clan Goku? Y Shiranui responde: pero luego tú y el Byoki robaron el hechizo secreto de Taisanfukun y escaparon. Sin embargo, Shiranui, después de decir esto, deja de lado el tema, ya que lo que realmente quiere es que Mao le enseñe el hechizo de Taisanfukun. Mao, para sí mismo, sabe que el hechizo se encuentra en la cabeza del Byoki y que ésta escapó, pero Shiranui no lo sabe, así que Mao le dice que le enseñará el hechizo. Pero antes debe responderle una pregunta: ¿qué le hiciste a la señorita Sana? Ese día dijeron que había muerto. Algunos aseguraron que yo la maté, pero ella está viva y ahora trabaja para ti. Mao se pone de pie y le pregunta por qué. Al verlo así, Shiranui comprende que ya se encontró con Yurako y le responde: ¿qué pasa? ¿Acaso sigues loco por Sana? Al oír esas palabras, Mao mancha sus manos con su propia sangre y sujeta a Shiranui por los brazos. El veneno que corre por las venas de Mao comienza a disolver la ropa de Shiranui, quien responde dándole una patada a Mao para que se aleje. En ese momento llegan Nanoka, Kamon y Hyaka. Mao le pide su espada a Nanoka y vuelve a preguntarle a Shiranui qué hizo con la señorita Sana, por qué sigue viva y qué hace junto a él. Shiranui responde que qué va a saber él y que ella está con él porque así lo decidió. Mao, desesperado y enojado, le dice que eso es mentira, y en ese instante la espada Hagunsei reacciona con él y despliega una enorme cantidad de energía. Pero Shiranui ni siquiera se inmuta, simplemente dice que ella desea lo mismo que él: prolongar la vida de quienes gobiernan la nación y maldecir a sus rivales políticos. Así es como mantienen vivo el legado del clan Goku. Al escuchar eso, Mao, molesto, responde que la señorita Sana estaba preparada para continuar con el legado del clan, pero que utiliza
usar su cadáver para engañar a todo el mundo era algo que ella jamás habría querido. Nunca habría aceptado una existencia tan perversa. A Shiranui lo que diga Mao no le interesa y le vuelve a exigir el hechizo de Taizan Fukun. En ese instante lo ataca y Mao responde que jamás le entregará ese hechizo a alguien como él, así que también contraataca y le corta las piernas. Sin embargo, en lugar de sangre, de las piernas cercenadas solo brota agua y en vez de piernas humanas aparecen dos patas de dragón. Esto sorprende a Mao y a todos los presentes. Shiranui, al ver la reacción de Mao, le pregunta desconcertado: ¿de verdad no lo recuerdas? En ese instante, Shiranui le cuenta que el día en el que el recinto se incendió, Mao se transformó en el Gyoki y le cortó las piernas, por lo que después de ese suceso, él fue a pedirle unas nuevas al Shikigami Kairyu, y debido a esas piernas, ya no puede abandonar el agua. Mao no recordaba haberle hecho eso a Shiranui, pero también comprende que esa es la razón por la que nunca salió de Kioto, y siempre enviaba asesinos en su lugar. Shiranui le da la razón, aunque en ese momento vuelve a sumergirse en el agua. Mao intenta perseguirlo, pero Kamon lo detiene y le dice que dentro del agua, Shiranui estaría luchando en su terreno. Por eso todo el grupo también decide retirarse. Tras lo ocurrido, y después de considerar todo lo que pasó, Kamon comenta que Shiranui se ha aliado con un hechicero de metal. Esto es un punto a considerar. Por su parte, Mao menciona frustrado que estuvo a punto de atrapar a Shiranui. Hyaka le dice que tarde o temprano volverá, ya que le guarda un enorme rencor. A esto, Kamon añade que él también le tendría rencor a Mao, ya que le cortó las piernas y lo dejó en una condición muy limitante. A todo esto, Hyaka le pregunta a Mao si no recuerda nada de lo ocurrido aquel día. Mao responde que no recuerda nada. Y a decir verdad, añade que nunca le prestó atención a Shiranui. Eso resulta bastante cruel, ya que Shiranui parece que sí lo tenía muy presente, pero bueno, es momento de regresar a casa. Mao les dice que vuelvan sin él, porque primero quiere descansar un rato. Hyaka y Kamon le preguntan por qué. Nanoka responde que a Mao le dispararon muchas veces. Él se encuentra mal, así que ella toma la espada, se corta un dedo y le dice que volverá a darle su sangre. Mao le responde que no puede hacerlo, ya se lo había dicho, porque eso podría cortarle la vida. Nanoka contesta que no le importa. Entonces coloca su dedo sobre las heridas de Mao y añade que Kamon no iba a ayudarlo porque no quería ensuciarse la ropa, mientras que Hyaka es demasiado pequeño para cargarlo. Con esto, al final Mao deja de protestar y siente cómo sus heridas comienzan a sanar. Después de ayudarlo, Nanoka se desmaya. Mao la carga sobre su espalda, se siente mal y también responsable porque por su culpa, Nanoka se sobreexigió demasiado y piensa que esta situación no puede seguir así. Cuando regresan a la aldea, Nanoka ya se encuentra mejor, pero quiere volver a casa para descansar bien. Antes de irse, le pide a Mao que se cuide. Él responde que ya está mejor y que sus heridas han sanado. Nanoka observa a Mao. Él parece desanimado, pero ella no sabe qué decirle, así que se marcha. Mientras cruza el portal, piensa que nunca lo había visto de esa manera. Todo esto se debe a que la señorita Sana trabaja para Shiranui. Nanoka cree que Mao está completamente celoso de él. Además, recuerda que Mao dijo que Sana estaba enamorada de alguien más y se pregunta si esa persona era Shiranui. Lo duda, pero aún así cree que aunque su amor no fue correspondido, es evidente que Mao todavía la ama. Sin embargo, al pensar en Yurako, Nanoka vuelve a preguntarse si de verdad ella era Sana. En ese momento, ella cruza al otro lado y se encuentra de frente con el Gyoki. Sorprendida y asustada, le pregunta qué hace allí, ya que ella no lo llamó. El gato responde: «Le diste tu sangre otra vez a Mao, ¿verdad?». Nanoka le pregunta cómo lo supo. El Gyoki responde que tanto en Mao como en ella corre su sangre, por eso lo sabe. Nanoka siente un poco de miedo, ya que el Gyoki la considera su nueva portadora. Sin embargo, ella le recuerda al gato que él mismo le dijo que no tenía intención de lastimarla. El Gyoki responde que así es y que no tiene ninguna razón para temerle. Con esto aclarado, Nanoka decide preguntarle sobre la señorita Sana, ya que en el pasado él fue su mascota Haimaru. Ambos van a un parque y Nanoka le pregunta cómo era la señorita Sana. El Gyoki cuenta que Sana decía que el recinto era una casa de maldiciones. La nobleza acudía allí en secreto y entregaba nombres, cabellos o uñas de las personas que querían maldecir. Luego, un onmyoji del recinto lanzaba la maldición. Si el objetivo estaba protegido por un hechicero más hábil, podían recibir un contrahechizo o incluso ser maldecidos por un onmyoji ajeno al recinto. Sin embargo, todas esas maldiciones desaparecían justo encima del recinto, aunque en realidad no desaparecían, sino que se volvían invisibles. Al oír eso, Nanoka pregunta si Sana podía ver las maldiciones y si era capaz de lanzar hechizos onmyodo. El Gyoki responde que Sana no era una hechicera, pero en las noches en las que alguien acudía a encargar una maldición, el maestro del recinto, padre de Sana, reunía el vapor oscuro que extraía del cuerpo de su hija y se lo entregaba a un hechicero. Nanoka pregunta qué era ese vapor oscuro.
El gato responde que seguramente era una maldición, ya que tenía el mismo aroma que los shikigamis que desaparecían sobre el recinto. Además, añade que Sana era la hija del clan Goku, así que probablemente ese era su rol. Nanoka le pregunta si Mao sabe todo eso. El Byoki responde, seguro que no, porque cuando ella estaba junto a Mao y los demás hechiceros, siempre estaba rodeada de un aura pura. Incluso podría decir que ni la propia Sana conocía el rol que ella desempeñaba. Nanoka, mientras recuerda a Yurako, le pregunta al Byoki si le creería que la señorita Sana está viva en la era Taisho. El Byoki responde que Sana murió, que le arrancaron el corazón del pecho y que es imposible que siga con vida. Con esta respuesta, Nanoka solo puede pensar, entonces, ¿quién es esa mujer? En el periódico sale una noticia preocupante. Sucedió una misteriosa masacre en la aldea Hitokabe. Un cartero descubrió una horrible escena en el lugar. Al parecer los aldeanos fueron asesinados con una espada afilada. El cartero dijo también que vio unas cosas que parecían espantapájaros de metal escapando de la aldea. Hyaka, al leer la noticia, sospecha que pueden ser los mismos de aquella vez. Por eso, junto a Mao, van hasta la aldea. Sin embargo, algo le parece extraño. La masacre en la aldea Hitokabe sucedió hace 3 días, y aún así no hay periodistas ni un oficial de policía allí. Hyaka dice que es probable que les hayan ordenado no investigar y menciona que antes sucedió lo mismo. Aquellos espantapájaros aparecieron de la nada y masacraron a todos en la aldea donde él trabajaba. Apenas logró escapar, pero el incidente nunca llegó a los periódicos ni hubo rumores al respecto. Ante eso, Mao dice que esta vez el incidente sí llegó a los periódicos, lo que significa que la masacre en la aldea era una trampa para traerlos allí. En ese momento son rodeados por los espantapájaros de metal y su amo aparece sobre uno de los techos frente a Mao y Hyaka. Se trata de Hakubi, aunque ellos todavía no lo saben. El hombre solo quería atrapar a Mao, pero ver a Hyaka allí es toda una sorpresa. Hyaka le pregunta si fue él el responsable de la masacre de hace 20 años. El hombre responde que sí. En aquel entonces no tuvieron la oportunidad de verse el rostro, por lo que ahora le pregunta si quiere verlo antes de que le arranque el ojo que le queda. Hyaka no responde y en ese momento vemos los acontecimientos de hace 20 años. Hyaka encontró a todos los aldeanos muertos y supo que aquello había sido obra de un onmyoji, así que usó sus habilidades para defenderse, encontró al culpable gracias a sus llamas, pero este terminó hiriéndolo en el ojo. Ahora, después de 20 años, Hyaka le dice que aquellas personas eran inocentes y llama al hombre un monstruo. Sin embargo, el tipo le responde que todo eso ocurrió porque él estaba allí. Además, fue un excelente entrenamiento para sus soldados. Al decir eso, Hyaka se enfurece y ataca al hombre. Este a su vez los ataca con sus tiras de metal. Mao reconoce el ataque, ya que es igual al del Shikigami que lo atacó cuando estaba con Nanoka, por lo que ese hombre también trabaja para Shiranui. Así que Mao se lanza al ataque y Hyaka usa sus llamas. Sin embargo, el hombre también contraataca. En uno de sus brazos tiene una ametralladora. Mao y Hyaka se apartan y cuando terminan los disparos, notan que su brazo es la ametralladora. Al ver eso, Hyaka le pregunta si tiene el brazo así por lo que pasó aquella vez. El hombre admite que lo subestimó. Pensó que solo era un mocoso, ya que durante siglos nadie había logrado herirlo en batalla, pero perder el brazo no resultó ser un problema. Ante eso, Mao le pregunta quién es. El hombre se quita la máscara, mientras menciona que el único problema que tiene es que no ha envejecido ni un poco. En ese instante revela su rostro. Es Hakubi. Mao y Hyaka se sorprenden al verlo, ya que eso solo puede significar una cosa. Hakubi también fue convocado al Yoshikido. Hakubi responde que sí. Además sabía que Hyaka también había sido convocado y luchar con él hace 20 años fue una desgracia con suerte, ya que así descubrió que aquellos que fueron convocados al Yoshikido pueden herirse y matarse entre sí. Esto es algo que Mao no sabía, y entonces recuerda que Hakubi era uno de los miembros más respetados del clan Goku. Estaba a cargo de ejecutar la mayoría de los hechizos y cuando el maestro le entregaba un pergamino, pocos días después comenzaban a correr rumores de que algún noble había muerto. Volviendo a la pelea, Hakubi le dice a Mao que su traición condujo al clan Goku a la ruina. Aunque estaba a gusto en el clan, se dio cuenta de que el campo de batalla le agradaba mucho más. Murió miles de veces, pero cada vez que despertaba, sus heridas desaparecían sin dejar rastro. Hakubi le dice a Hyaka que con él debió suceder lo mismo. Sin embargo, hace 20 años, después de su enfrentamiento, descubrió que su brazo amputado y las quemaduras de su rostro jamás sanarían. Por eso sintió una inmensa felicidad, ya que comprendió que existía un final. En ese instante, Hakubi vuelve a atacar a Mao y a Hyaka,
Hyaka. Este último usa su fuego para contraatacar, pero a pesar de que el elemento fuego vence al elemento metal, la energía elemental de Hakubi es muy poderosa, así que contrarresta el ataque de Hyaka. Por ello, Mao debe usar su campo de energía para protegerse a sí mismo y también a Hyaka del ataque de Hakubi. Cuando el ataque termina, Hakubi se da cuenta de que la espada que usa Mao es la Hagunsei, la que el maestro le entregó para marcarlo como sacrificio. Por ello, al ver eso, le dice que esa espada no debería servirle como instrumento de protección. Mao responde que la Hagunsei es una espada maldita bañada en la sangre del Byoki y que él también está maldito por el Byoki. Hakubi, extrañado por las palabras de Mao, le dice: ¿Maldito? ¿Qué dices? Basta de bromas, Mao. Sé que usas esa supuesta espada maldita para recibir la protección del Byoki. Esto desconcierta a Mao, pero en ese momento Hyaka vuelve a atacar a Hakubi, por lo que este usa energía de agua contenida en un collar de perlas para sellar la energía elemental de Hyaka y luego lo atrapa en una prisión de metal. Al ver eso, Mao le pregunta a Hakubi por qué está trabajando para Shiranui. Este le responde que podría preguntarle lo mismo, ya que Mao unió fuerzas con el Byoki y traicionó al clan Goku. Hakubi le dice que lo entienda de una buena vez. Él es el enemigo del clan. Ante esto, Mao le pregunta si de verdad está del lado de esa farsa que hizo Shiranui sobre el clan Goku. Hakubi responde: ¿cuál farsa? Cuando fui hace mucho tiempo a la playa norte donde entrenaban los hechiceros de agua del clan Goku, encontré un santuario protegido con una barrera. Allí me estaba esperando esa mujer. Tenía un aura oscura y siniestra que me resultaba familiar. No era ninguna impostora, era una mujer del clan Goku. Mao le pregunta de quién está hablando. Hakubi le responde que ya la conoció. Habla de la señora Yurako. En ese momento, Mao piensa en Sana, pero Hakubi le dice que preste atención. Ella no es la mujer que él cree que es, y si quiere saber la verdad, deberá averiguarlo por sí mismo, ya que lo llevará con ella muy pronto. En ese momento, Hakubi atrapa a Mao con sus tenazas y le hiere la espalda. Sin embargo, la sangre envenenada de Mao derrite las tenazas de Hakubi. Mao se libera, sus pupilas se vuelven rojas e intenta atacar a Hakubi, pero este le lanza una lluvia de cuchillas que lo dejan gravemente herido. En ese momento tan crítico, Mao se transforma en una bestia. Esta es la primera vez que Hyaka lo ve en ese estado, pero para Hakubi no es ninguna novedad. Ya lo había visto antes y lo ataca implacablemente, aunque sus hechizos no le hacen ningún efecto. Hakubi, al ver a Mao en ese estado, menciona que al volverse uno con el Byoki, Mao no solo se convirtió en el enemigo del clan Goku, sino también de todos los Onmyoji. Al oír eso, Hyaka le pregunta de qué está hablando. Hakubi menciona que aparte del clan Goku, jamás había visto un gato, y supone que Hyaka tampoco había visto uno antes. Hyaka responde que es verdad, ya que solo las familias nobles tenían gatos como mascotas. Haimaru, el de la señorita Sana, fue el primer gato que vio, pero le pregunta a Hakubi qué tiene que ver eso. Hakubi responde que los gatos existen fuera del reino Myodo. Son criaturas que no pertenecen a ninguno de los 5 elementos, es decir, existen fuera del ciclo de oposición elemental, lo que los hace inmunes a los hechizos elementales. Y es entonces que Hakubi pregunta: entonces, ¿por qué el maestro permitió el ingreso de una criatura tan espeluznante al recinto? Solo hay una respuesta, dice Hakubi. El maestro deseaba convertirlo en el Kodoku más terrible de todos, el Byoki, y quería tenerlo bajo sus órdenes. Con el Byoki como Shikigami, inmune a los hechizos Onmyo, sería invencible. Pero nada salió como esperaba. El Byoki enloqueció y lo peor de todo, eligió al traidor Mao y se fusionó con él. La batalla entre Mao y Hakubi continúa. Los hechizos no funcionan contra Mao, así que Hakubi coloca un talismán en su brazo, y ahora sí, sus ataques logran herirlo. Ese talismán maldito es idéntico al que tenía la lanza Taima, la misma que casi mató al Byoki. Hakubi está dispuesto a continuar con su ataque, pero en ese momento Hyaka, con la ayuda de Otoya, logra librarse de la prisión de metal y ataca a Hakubi, impidiendo que vuelva a atacar a Mao. Al verse en clara desventaja, Hakubi decide huir y escapa a través de un portal. Mao vuelve a la normalidad, está sin ropa y se queda dormido, completamente agotado por la transformación. Por ello, Hyaka debe llevarlo en una carreta. Mientras caminan, Otoya le dice que está contento de que haya estado allí para ayudarlos, y además le dice que es mucho más fuerte de lo que imaginaba. Hyaka responde que por supuesto, el fuego es más fuerte que el metal. Al oír eso, Otoya le dice que le contará a la señorita Nanoka todas sus proezas. Hyaka responde que sí, que debería contárselas, ya que por alguna razón Nanoka nunca lo toma en serio. A la mañana siguiente, Nanoka va a la clínica de Mao y no encuentra a nadie allí, está sola. Por otro lado, Hakubi está de camino al santuario de Shiranui y piensa: el Byoki existe fuera del reino de Onmyodo, y si lograra controlar a Mao, a Hakubi esa idea le parece muy interesante. Y así termina el resumen.
Son 2 capítulos, tenemos muchas cosas que analizar. Voy a ser puntual. Lo que me llamó la atención del capítulo 15 fueron 2 cosas. El resentimiento de Shiranui hacia Mao, que fue ocasionado por la diferencia de tratos que tuvo el maestro del clan Goku. Por su forma de tratar a sus aprendices puedo decir un par de cosas, y es que este hombre, aparte de estar obsesionado con el poder, era un maltratador sin escrúpulos, capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Y esto es el segundo punto. Usó a su propia hija como un depósito de maldiciones. La conversación entre el Byoki y Nanoka es muy informativa y nos muestra el lado oscuro del clan Goku, lado que parece que Mao desconoce, porque el Byoki le dijo a Nanoka que es probable que Mao ni ninguno de los demás hechiceros supiera que el maestro sacaba ese vapor oscuro del cuerpo de su hija. Ahora, pasando al capítulo 16, lo que llama la atención es que los discípulos que fueron al Yoshikido sí pueden morir, pero solo pueden matarse o herirse los que fueron esa noche al Yoshikido. Esto puede que implique que Mao no puede matarlos, porque Mao no estuvo en el Yoshikido esa noche. El segundo punto que llama la atención en el capítulo 16 es lo que Hakubi dice sobre los gatos. Estos están fuera del orden del Unmyudo. La pregunta que Hakubi hace sobre por qué el maestro del clan Goku permitió que una criatura como esa entrara al recinto también es interesante, porque nuevamente nos muestra que el maestro del clan Goku estaba enfermo por el poder. Trató de controlar al Byoki, no le salió. Sin embargo, esto me genera una duda. ¿Por qué Haimaru se rebeló? ¿Y quién mató al maestro? Mao no lo hizo, Shiranui tampoco lo hizo, aunque lo odiaba. Entonces, ¿quién fue? Como pueden ver, tengo más dudas que respuestas. Gracias por contestar a mi teoría del anterior video. Con eso tengo más luces, pero todavía hay más piezas por descubrir. Bien, ya hemos llegado al final de este resumen y como siempre se los digo, no se olviden dejar su like si les ha gustado, suscríbanse al canal si aún no se han suscrito y nos vemos en un siguiente resumen. Bye bye.